Jaime Alfonso Sandoval es ya un referente en la literatura juvenil en México. En 2 décadas de trabajo ha publicado más de una veintena de obras, ganador de importantes premios nacionales y reconocimientos internacionales. Ha sido traducido al francés y holandés, entre otros idiomas. En Montena ha publicado las novelas Mexicoland, 12 sustos y un perico, Campamento Miedo, Ciudad Miedo, Las dos muertes, La traición y venganza, primeros tomos de la célebre saga Mundo Umbrío. Y hoy está con nosotros para hablarnos un poco de toda esta saga y de el cuarto libro, La Guerra de Guerras. Jaime, pues bienvenido, es un gusto platicar contigo como siempre. Igualmente, Patricia, un gustazo, muchas gracias por el espacio. Primero vamos a empezar a recordar un poco al Jaime lector. De niño, ¿cuál fue tu primer libro que leíste que te atrapó y que ese fue el parteaguas donde dijiste, yo quiero algún día ser escritor? Creo que sin duda fue La historia interminable o La historia sin fin de Michael o Michael Ende. Fue uno que era el Harry Potter de mi época, porque era un libro que se puso muy de moda en aquellos entonces, en los años 80. Y recuerdo que me la regalaron para un cumpleaños y yo era niño y era la primera vez, yo vi el libro muy gordo. Yo dije, me va a durar meses el libro. Bueno, no podía dejar de leerlo en la noche, no quería dormirme porque quería siempre saber qué había en el otro capítulo. Y es un libro que además me definió como escritor porque cuando yo lo termino, fascinado de la fantasía, dije, ay, ¿a poco se puede escribir así? Era dos tintas, la fantasía, la realidad, Bastian en el universo de fantasía. Entonces, yo les pedí a mis papás que compraran la continuación. Me dijeron, pues no, ya es un libro único, ahí se terminó. Y dije, qué raro, por aquí dice la historia sin fin, entonces, pues no debe tener fin. Y a mí se me hizo fácil escribir la continuación. Incluso yo la ilustré y todo. Y claro, seguramente, bueno, fue una obra de un niño de 10 11 años, pero fue el libro que me motivó cuando dije, si no existe algo que yo quiero leer, pues, ¿por qué no lo hago yo? Obviamente, bueno, ese fue el primer impulso ya conforme ya fui creciendo, pues fui estudiando, me fui especializando en literatura y fui obteniendo las habilidades para hacerlo. Pero fue el primer impulso, fue un libro que definitivamente a mí, y siempre recurro a él, siempre hay referencias a ese libro, porque es un libro que me marcó primero como lector y luego como escritor. Han pasado ya más de 10 años desde que salió el primer libro de Mundo Umbrío y ahora Penguin Random House publica esta tetralogía, porque tus lectores anteriores sabemos que fue trilogía y ahora se amplían esta novela como tetralogía. Cuéntanos cómo te sientes con estas nuevas ediciones. Estoy súper contento porque la primera vez que se editó fue en un editorial más de corte escolar, entonces era muy difícil conseguir los libros porque los libros más bien se distribuían en colegios, no tanto en librerías. Posteriormente se termina el contrato y yo consigo con Penguin Random House en el sello de Montena volverlo a publicar, pero con una distribución mucho mayor. Que tiene, pues Penguin tiene presencia prácticamente en todas las librerías de México, tanto virtuales como físicas, y además yo les comenté que originalmente, bueno, mi último libro de cuando era una trilogía había quedado demasiado extenso y en la editorial primera me habían casi obligado, bueno, me habían dicho, Jaime, tienes que cortarle, no podemos publicar un libro de más de 1000 páginas. Entonces yo corté muchas tramas, subtramas y fue una como versión abreviada del último libro. Entonces aquí en Penguin, con Diego Mejía, mi editor en Penguin, cuando yo le platiqué esto, él me dijo, ¿y qué te parece si pues, reintegras todo como era tu concepto original y publicamos tal cual tú lo tenías planeado? Entonces así fue como el último libro, en lugar de publicar un libro de 1100, 1200 páginas, se dividió en dos partes. Tanto el libro uno como dos son muy parecidos y el libro tres ya es donde yo meto toda la ampliación que había quitado y se divide en dos partes, que es La venganza y Guerra de Guerras. Entonces estoy muy contento que por fin el libro y la saga está ya completa como yo la había planeado desde un inicio, con todas sus tramas, todas sus subtramas. Termino
termina en el mismo punto, pero viene enriquecida con todas las escenas que había tenido que quitar, con las batallas, con la guerra, porque es el último libro, La Guerra de Guerra, pues es la culminación de todos los personajes y de todos los arcos dramáticos. Y muy contento, por un lado, satisfecho de que haberlo conseguido finalmente, y por otro lado, un poquito triste porque obviamente como escritor extraño a mis personajes. ¿Qué les dirías a tus lectores antiguos que se engancharon, se enamoraron de tus personajes, de este mundo umbrío, que vuelvan Bueno, a leer estos nuevos libros ampliados y a los nuevos lectores que se van a acercar a ti, estas nuevas ediciones de estos libros? claro que sí, bueno, a los lectores antiguos muchas veces me preguntaron cuando terminó la saga que incluso les gustó, ellos no sabían que yo había tenido que quitar tantos cientos de páginas, simplemente leyeron tal cual salió y les gustó porque se contaba completa la historia principal. Pero me preguntaban siempre si había continuación, si había más historia y demás. Entonces yo les diría que a todos los que habían leído la trilogía que pueden comprar justo La Guerra de Guerras para todas esas, es como cuando ves una película y luego sale una edición del director con digamos extendida. Entonces todas las preguntas que me hacían, porque me hacían muchas preguntas de ciertos personajes que no terminé yo de meter en el volumen final, entonces me preguntaban, bueno, ¿qué pasó con ese personaje y qué sucedió? Aquí están todas las respuestas. Aquí sabes exactamente qué sucedió con todos los personajes, todos los secretos, muchas cosas de la familia, de los personajes. Entonces, pues pueden comprar. Ahora, si quieren, son coleccionistas de libros, pues pueden tener yo no me voy a enojar si deciden volver a comprar la edición de Montena, que además están cuidadas, son ediciones cuidadas y contienen cuentos extras que no tenían la primera edición. Hay unos cuentos que se llaman cuentos para pequeños umbríos de Nanabuba, que yo los menciono son como cuentos de hadas para pequeñitos, Nosferatu. Entonces, como regalo en las nuevas ediciones, yo regalo siempre un cuento al final. Entonces, bueno, yo les diría que si quieren tener la colección, bueno, pues este estaría, y si no, pues pueden comprar el último libro y tener, digamos, toda la parte que yo había tenido que quitar. A los nuevos lectores, yo les diría que están ya, porque hay muchos lectores que no se animan a leer una saga cuando no está completa. Siempre tienen como ese resquemor de que qué tal que me engancho y cancelan la saga o no la traducen o no siguen publicándola. Entonces muchos lectores como que siempre tienen esa reticencia de embarcarse, sobre todo en sagas que sabes que vas a estar cientos y cientos de páginas en una historia para que al final resulte que no se publique el último volumen por alguna razón. Entonces yo les diría a todos los nuevos lectores, no se preocupen, ya está la saga completa, ya hay una historia, ustedes se pueden enganchar y les va gustando el libro 1, pueden engancharse al 2 y al 3. Los libros casi todos son de una extensión similar, que es gruesa. Todo el mundo me dice que no se siente porque se van picando con las historias a pesar de ser libros de entre 500 y 600 páginas y cada libro se va volviendo un poco más oscuro que el anterior porque va subiendo de intensidad. El primero es más introductorio, es un poquito más juvenil y luego va subiendo el nivel de terror y el nivel de acción conforme van pasando los volúmenes. Se la van a pasar muy bien, yo digo que es una experiencia inmersiva vivir en una saga, porque una saga te permite una experiencia distinta a un libro que se termina en 250 páginas. En una saga tú puedes acompañar a una familia completa de clanes, de historia, Ujú. de una civilización. Realmente es como un proceso de inmersión lectora que te permite eso y hay muchos lectores de sagas. Entonces, todos aquellos que dudaban en animarse, pues bueno, pueden darle una oportunidad al primer volumen. ¿De dónde surge el nombre Mundo Umbrío? Claro, umbrío significa, es una palabra que alude a las sombras, a todo lo que está, permanece en las Ujú. sombras. El concepto de mundo umbrío se me ocurrió hace casi 26 años, que fue cuando escribí mi primer libro, que se llama El Club de la Salamandra, donde había unos científicos que bajan a una fosa marina y cruzan la corteza terrestre, y era un poco un homenaje a Julio Verne y a todas las novelas clásicas de aventuras. Entonces, yo quería como retraer o volver a traer revivir toda esa atmósfera de las novelas de aventuras con un toque de modernidad en los temas, en los personajes, en el humor. Entonces, en algún momento yo menciono que ellos están explorando porque ellos creen que hay una bestia que vive cerca del núcleo de la Tierra
Y uno de ellos dice, no, no es cierto, lo que sucede es que el planeta es como una cebolla gigantesca, son capas. Así como hay restos y capas geológicas, hay capas de restos de vida en diferentes fases. Entonces, abajo de nosotros, lo que pasa es que no llegamos a ese punto, hay otra Ujú, civilización. Entonces, esa es una civilización, la llamada civilización de las sombras, la civilización umbría, que ellos se desarrollan. ¿Y por qué permanecen en la sombra? Porque es una civilización parasitaria. En el mundo de la naturaleza siempre hay seres que viven de otros seres, son parásitos o son sistemas parasitarios, y los seres humanos incluso, pues muchos dicen que nosotros somos parásitos al mismo tiempo del planeta, pero a su vez hay otros animales como los mosquitos, como las sanguijuelas que se alimentan de sangre humana, o ciertos murciélagos que, bueno, ellos se alimentan de sangre de animales. Entonces, yo estudié todo el sistema parasitario y creé toda una civilización parasitaria que son los Nosferatu, le llaman ujú, chupasangre, y entonces digamos que su mayor fortaleza es justo que aparentemente son mitos, aparentemente solamente son producto de la literatura, de la fantasía, pero ellos se escudan tras esos mitos para construir la realidad. Entonces, en todo eso yo me inspiré, y es una civilización umbría que está en las sombras, que tiene su propia civilización, su propia música, sus propias ujú. tradiciones, su propio sistema de tecnología, de magia, de todo esto. Entonces, de ahí viene el mundo, y abajo de ese mundo, del mundo umbrío, viene otro mundo, que es el mundo más penumbroso aún, que es el mundo umbro. Ese lo van a descubrir justo en el último volumen, porque Ujú, abajo de cada mundo existe otro y viene otro, y hasta que llegamos al primer mundo, que es el que ya casi nadie puede entrar. Entonces, bueno, es todo un concepto como de fantasía, de alta fantasía, que me costó bastante tiempo poder hacer que todo encajara, y justo en el último libro encajan todas las piezas. ¿Recuerdas el momento en que te inspiraste a crear el personaje de Lina Posada? ¿Cómo fue el proceso de su creación y cómo a través de los años ha madurado este personaje tan querido? Pues yo, para empezar, yo quería que él fuera, o la protagónica, o una de las protagónicas fuera una chica. Para mí era importante porque yo llevaba en aquel entonces como unos 9, 10 libros escritos. Y me di cuenta que todos eran protagonizados por hombre, porque claro, era lo más fácil para mí tomar a un personaje masculino y de ahí narrar una historia. Entonces yo dije, bueno, es que tengo que explorar, y a mí se me hace más interesante un personaje femenino, para que sea de alguna manera la parte central o la columna vertebral donde se va a ir montando toda la historia. Lina es una belleza nada tradicional, de hecho tiene Ujú, rasgos Nosferatu, y todo, sufre bastante bullying por ello, luego se va a dar cuenta por qué tiene esos rasgos, pero ujú, es enteramente humana. Pero para mí lo principal de Lina era que tiene una visión de la vida con mucho humor y sarcasmo, al mismo tiempo es muy sensible y es muy inteligente. Esa inteligencia le va a ayudar, pero también le va a perjudicar, porque hay veces que se va a confiar demasiado en su inteligencia, y ciertas cosas no las va a prever porque ella cree que tiene todas las respuestas, y no, nadie las tenemos. Pero eres un personaje que va a aprender de sus errores. En toda la trayectoria de Mundo Umbrío, vamos a acompañar a Lina desde que es muy pequeñita, 13 años, cuando arranca toda la historia, hasta el ujú. final, que ya es ya una joven, una mujer joven. Y en todo ese proceso, sobre todo tiene unos errores, o cae en unas trampas justo por confiarse demasiado, que son terribles en la historia, y que le van a hacer pagar eh, por unas decisiones que ella toma. Va a sufrir muchísimo, ella y mucha gente. Entonces ahí se va a dar cuenta de que toda decisión que ella tome tiene una consecuencia. Y a partir de ahí va a empezar a madurar y a tener. Entonces, Elina es un personaje muy querido por mí, obviamente. Yo siento que es casi mi hija literaria, y me da muchísimo gusto, y además yo sentía el dolor que era el proceso de maduración de cada uno de los personajes, incluyendo Lina. Entonces, es un gusto acompañarla en construir su historia, y también una nostalgia son personajes porque vivían en mi cabeza durante años, años, años. Yo siempre estaba escribiendo algo alrededor de estos personajes, y de pronto ya me levanto y digo, ya no tengo nada que escribir sobre ellos. Pero bueno, están ahí la historia, y esa historia está para vivir en la mente de los lectores. También en este cuarto tomo encontraremos a un personaje que hemos odiado todos a lo largo de todos los libros, ¿no? A Vania. Esta tiene que haber, así como hay un personaje bueno como Lina, tiene que haber la contraparte, que es este personaje Vania. Cuéntanos cómo han recibido los lectores también a este personaje.
Es un personaje muy odiado porque es un personaje desestabilizador, donde ella desestabiliza todo, es un personaje totalmente narcisista, egocéntrica, es un personaje que ocasiona muchísimos conflictos donde ella está, pero al mismo tiempo es un personaje que también dice verdades que nadie quiere escuchar. A mí la verdad es que nunca me disgustó el personaje, al contrario, a mí me divertía siempre escribir ese personaje, se me hacía muy divertido y los lectores realmente la odiaban, o sea, esperaban que tuviera un final terrible, que sufriera, que pagara todas las cosas que hace por egoísmo, por aparente ignorancia, porque era aparente, porque luego te das cuenta que se daba cuenta de todo y que lo hacía a propósito, lo hacía mal. Y es un personaje tan egocéntrico y que digo, bueno, es que todos hemos cruzado Vanias y Vanios en nuestra vida, que son personajes que solamente piensan en sí mismos a costa de pisar a todos los demás. Este personaje yo había quitado muchas de sus secuencias en la primera versión, cuando lo edité, ahora pude regresar y completar mucho mejor su arco para ver. Y entonces, todos aquellos que me dicen, dale un final terrible, bueno, van a tener el final de Vania, va a haber aquí, va a tener que pagar por todos los actos que cometió, entonces ella misma se está labrando ese destino. Entonces, todos los que se desesperaban por Vania y todas sus tropelías, bueno, aquí va a haber por fin su lección final. También en este libro vemos a un personaje nuevo, Rey Aguirre. Cuéntanos un poco de este personaje y también él en un momento de la trama dice, ellos pescaban, pero ¿y si alguien los estaba pescando a ellos? Que también ahí se desata algo muy interesante. Cuéntanos cómo surge Rey y su importancia en esta novela. Claro, esa frase viene porque el ser humano es el mayor depredador de toda la naturaleza. Es el que ha depredado a todos los animales, a toda la naturaleza, a todos los ecosistemas. Entonces, gran parte del concepto de mundo umbrío es qué pasaría si el ser humano tuviera un depredador encima de él, pero justo la parte, el secreto de este depredador es que no lo vemos, que aparentemente no Ujú, sabemos dónde está, que está oculto, pero al mismo tiempo ha acompañado a la humanidad en todos los milenios que la humanidad se ha desarrollado, ha estado este depredador porque se alimenta de seres humanos. Entonces, justo es lo que dice Rey, porque dice, ellos están cazando, aparentemente es un barco pesquero, pero se da ujú, cuenta que alguien los está siguiendo para pescar a los marineros y pescadores que están ahí. Y ese es un personaje que yo había sacado, que es total, todas sus escenas son nuevas, a todos los que no, habían leído Mundo Umbrío no conocían a este personaje porque yo lo había tenido que sacar. Cuando me dijeron que tenía que sacar alrededor de 280 páginas aproximadamente, pues al final yo me decidí sacar completos arcos de personajes nuevos. Yo dije, bueno, si ya está un personaje nuevo y solo va a aparecer aquí, lo tengo que quitar. Y siempre me quedé con las ganas y con la lástima de que hubiera desaparecido. ¿Quién es Rey? Rey es un personaje, es un ex militar que trabaja en una especie de compañía o asociación que se dedica a ocultar la historia o la presencia de los umbríos en el mundo. Lo que ujú, hace es hacer cortinas de humo en el Internet, en redes, en prensa, y todo esto, cada vez que hay un rastro o aparece algo sobre un umbrío. Y él no sabe, incluso él cree que es como parte de un proceso como de desinformación de algún gobierno. Lo que no sabe es que realmente sí está ocultando algo de verdad porque por seguridad no les dicen la realidad, por alguna circunstancia se confronta con la gran realidad que es que una facción de los umbríos está atacando directamente a barcos pesqueros y está robando además cadáveres de todas partes del mundo porque ujú, están construyendo un ejército con estos cadáveres. Entonces, rey significa de alguna manera, porque yo estoy narrando la historia de varias razas. Una de las razas son la raza umbría, o la otra raza es la raza humana, obviamente. ujú, Lina es parte de esa raza humana, pero rey significa a toda la parte que vemos arriba, la organización que está encima, que saben la existencia o trabajan para ocultar la existencia de los umbríos. Amar rey de alguna manera se pone como en posición de los lectores y lectoras, porque se hace preguntas que uno se hace como lector cuando por fin tiene que bajar o tiene que confrontar con los umbríos y lo meten en una misión y entonces de pronto él pregunta, pero a ver, ¿cómo es esto? ¿Y por qué están haciendo eso? ¿Y de dónde sacan las armas? Entonces todos son preguntas que también se hace el lector y de alguna manera Rey nos permite conocer mejor las reglas,
el sistema de la guerra que se va a desarrollar y todo esto. Y además Rey es un personaje importante para completar el arco de otro personaje que ya estaba saliendo en los libros, que se llama Ariel, que era un Ujú. personaje que yo había dejado como suelto en la primera versión, y ahora justo con Rey es un personaje que completa el arco de Ariel. Entonces, bueno, para mí era muy importante que pudiera haber regresado y regresé todas sus escenas. Cuéntanos un poquito de Lina y la Legión Alfa, que también lo vamos a ver en este cuarto libro. Claro, Lina, cuando entra, obviamente llega la guerra, pues se tienen que organizar. Y entonces, pues se organizan en diferentes bandos, en diferentes legiones, en diferentes ejércitos, batallones. Y Lina, al ser ella, tiene características muy particulares, le llaman talismanes. Es la Ok. gente que tiene una suerte increíble en una porción de su vida o en un foco de su vida. En algo tienen casi, digamos, casi un superpoder. Algunos seres humanos tienen ese superpoder o ese superdón, algunos en una cuestión musical, algunos en resistencia física, algunos, pero es algo casi raya en lo sobrenatural. Entonces, Elina tiene justo este poder que le llaman, los umbríos le llaman talismanes. Entonces, lo que hacen es hacer un ejército de élite en el cual reúnen a seres muy inteligentes que tienen algún poder, ya sea físico, algún poder de una inteligencia suprema, etcétera, para hacer la Legión Alfa, en la cual ellos van a entrar al ejército. Lo que pasa es que Lina no es un soldado, es un adolescente que ya no sabe nada de guerra, no sabe nada de lucha, no tiene idea de qué está haciendo, tiene una gran inteligencia. Entonces, originalmente ella dice, bueno, pues yo soy aquí, todo el mundo me conoce, digamos, las aventuras que he sacado. Entonces ella cree que de alguna manera va a encajar muy bien y resulta que no, que los chicos y chicas que están en esa región, bueno, son umbríos y umbrías, resulta que son mucho más inteligentes que ella, que tienen mucho más entrenamiento y por primera vez Lina se va a sentir que no es capaz de estar a la altura de las expectativas. Y además le da muchísimo miedo la guerra. Ella no quiere intervenir en batallas. La violencia está ahí forzada por la situación y dice, bueno, tengo que ayudar, tengo que hacer algo. Entonces para ella es una prueba y además ella se mete también porque está buscando a Gismundus. Le han dicho que ha Ujú. muerto, que alguien lo vio morir y entonces ella dice, bueno, si yo estoy en la guerra, si yo estoy en los campos de batalla y si yo estoy al frente de esta legión, entonces yo voy a tener acceso a todos los lugares que vamos a liberar y yo voy a poder buscar a Gis. Entonces también ese es su aliciente de meterse en eso. Y Lina va a aprender que la guerra es muchas cosas. A veces te metes a la guerra, pero esa guerra, digamos, en el bando donde ya está, es la de defensa y liberación, no es el de ataque e invasión, que es el otro bando. Ella está teniendo que luchar para liberar todos los lugares y para darle otra vez la libertad, porque han llegado, bueno, los depositantes o necromantes, que son los villanos de la historia, a invadir gran parte del mundo umbrío y están preparando una invasión al mundo humano. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con la guerra y lo pude desarrollar muchísimo mejor aquí porque tiene que ver desde el ingreso, la formación, las pruebas y cada una de las batallas en la que va participando Lina. Y ahorita en esta versión, pues por fin está todo completo. Al leer los libros, es impresionante la imaginación que usas para todos los nombres de los personajes, para la descripción de lugares. Y yo me imagino estos libros en una novela gráfica. Oh, qué Cuéntanos, maravilla, sería muy bueno. No cuéntanos si sé, te gustaría, tal vez no tan extendido, pero sí un tipo cómic, ¿no? De los personajes y de sus escenas más importantes. pues a mí me encanta el formato de la novela gráfica, me encanta, porque además, obviamente, pues no es fácil hacer una buena novela gráfica, se necesita muchísimo tiempo, pero es mucho más complicado y muchísimo más costoso hacer cine o televisión, por ejemplo. Yo como guionista de televisión sé que los costos de producción son enormes. Yo creo que tal vez por eso mis historias en las novelas son muy barrocas y así llenas porque todo lo que yo tengo que constreñirme o ser más austero cuando escribo un guión de televisión, aquí como no me va a regañar el productor, no me va a regañar el director, entonces Ujú. yo hago absolutamente todo. Me encantaría que fuera novela gráfica porque
Yo describo muy bien porque yo lo veo en mi cabeza. Yo hago mapas, Ujú. tengo referencias visuales. Entonces yo como ya lo estoy viendo como si fuera realmente una película en mi cabeza toda la historia. Entonces yo los describo como lo veo. Entonces creo que la novela gráfica sería increíble porque sería la visión de un artista gráfico para hacerlo. Entonces, bueno, quién sabe, quién quita que se pueda realizar. Yo abiertísimo a esa posibilidad. ¿Sabes también que me imagino unas nuevas reediciones con Penguin en pasta dura y tal vez no sea tanto novela gráfica, sino meten así como que entre capítulos bocetos de los personajes? Estaría sensacional eso. Sí, claro, todo depende. Ahora sí que yo les, cuando me preguntan los lectores, bueno, Jaime, ¿qué más viene? Yo les digo, pues todo depende de ustedes, porque yo tengo un universo, tengo carpetas completas con cuentos de Nanabuba, con todo el universo que respalda la tetralogía. Entonces, para que no puse todo lo que tengo, yo tengo una umbriopedia, digamos, por ejemplo, con Ujú. medicina umbría, con cosas, o sea, tengo muchísimas cosas que solamente me ayudaban a mí como creador para ir construyendo el mundo y sacaba yo los detalles de ahí para que fueran consistentes siempre como en continuidad. Entonces yo tengo muchísima información, me encantaría, yo creo que todo eso es decisión de los lectores, si hay interés, si los lectores van pidiendo más, entonces pues será más fácil para el editorial decir, ay, bueno, vamos a hacer una edición especial o una edición especial gráfica de personajes Con glosario. o como un glosario Ajá. con todos los clanes, o vamos a hacer los mapas de todos los nidos, o algo así, para que sea una edición de colección. Pero bueno, todo eso dependerá de que haya interés de los lectores. Yo feliz, la verdad. Este año que ya se está retomando las cosas más presenciales, ¿tendrás encuentro con tus lectores? Tengo confirmado creo que es en minería, la feria de minería. Y está confirmada, es la primera que es, afortunadamente se hace presencial después de la pandemia en la Ciudad de México, porque esa se había hecho solamente virtual. Entonces ahí voy a estar yo el marzo, ese ya me confirmaron, el sábado 4 de marzo, creo que es 6 de la tarde, de todos modos en mis redes voy a recordar. Esta es la primera que tengo. Entonces va arrancando el año, a partir de ahí ya empiezan las invitaciones y bueno, yo siempre estaré muy, muy, muy contento de charlar con los lectores y las lectoras. ¿Qué les dirías a tus lectores que se inspiran en tus libros tanto para leer como en un futuro ser posibles escritores? Que dicen, wow, Jaime Alfonso Sandoval es mi escritor favorito, me encantan las citas, todo ese tipo de cosas. Pues la verdad es un honor terrible, porque cuando uno empieza a escribir los libros, uno no sabe hasta dónde van a llegar. En un principio es un mundo que solo está en la cabeza de quien lo está creando. Y después solamente en dos cabezas, que es tú y el editor o la editora, y luego tres, que es el corrector, pero son muy poquitos. Y cuando salen los libros a las librerías y demás, de pronto yo siento que se va formando como una especie de familia lectora, una comunidad lectora alrededor de una historia. Y entonces yo desde la primera vez que presenté la primera edición, la primera vez que presenté el libro, que seguramente fueron 5 personas, 10 personas que nadie sabía que era. Yo sabía que tenía que construir uno a uno esa comunidad. Entonces, por ejemplo, ahora en Guadalajara, que estuve firmando más de 3 horas y media, casi 4 horas, libros de Mundo Umbrío, para mí fue fenomenal porque yo sentía que todos éramos como parte de un mismo clan, de una familia, que teníamos referencias, que sabíamos. Entonces, la verdad, yo me siento muy orgulloso. Para mí es un honor que alguien diga que se animó a escribir o que se quiere animar a escribir después de mis libros, porque yo así empecé. Yo así estuve también, yo así admiraba a un escritor y me moría por conocerlo, a una escritora, y yo escribía como alguien a quien yo admiraba. Y a partir de ahí, de esos ejercicios, empecé a encontrar mi voz. Es el mismo proceso, a mí me encanta que alguien se haya animado y yo siempre les digo, es que yo fui igual un adolescente con una libretita que algún día me animaba. Entonces a todos los chicos que a veces se me acercan en las presentaciones y me dicen que les gusta escribir y yo les digo, bueno, así como tú estás, yo estuve, así como yo estoy, tú puedes estar. Es un trabajo de mucha dedicación, pero algún día yo estaré del otro lado y vendré para que me firme su libro. Entonces, yo espero que cada uno de ellos siga su vocación y
al final, de tanto trabajo, de tanto esfuerzo, te das cuenta de ese cariño al lector y eso sí, no hay precio que lo pague. Jaime, yo agradezco mucho siempre tu tiempo para las entrevistas. ¿Nos quieres compartir tus redes sociales, agregar algo más? Pues claro que sí, mis redes sociales para que yo ahí les informo dónde me voy a estar presentando, en qué librería, en qué feria, en qué ciudad. Viene tanto mi Facebook como mi Instagram como mi Twitter, es el mismo usuario que es @Jaime Alfonsos, así como se oye Jaime Alfonsos, una S al final de Sandoval, @Jaime Alfonso, se me pueden encontrar y con muchísimo gusto me pueden escribir, a veces interactúo con clubes de lectura virtuales y bueno, me va a dar mucho gusto. A todos los que no me conocen, bueno, soy un escritor mexicano que le gusta escribir literatura de imaginación, literatura fantástica y hay muy buenos escritoras y escritores en México, entonces hay que darles la oportunidad de que llegue a las manos. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Patricia, por este espacio.